Chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. ¿Cómo les va? Ahí le he mandado un mensaje a Castro para que después les comunique cómo vamos a hacer con el tema de los prácticos, que se me está complicando. Los alumnos que han rendido, digamos, oral, yo entiendo que uno no tiene el micrófono, que otros no se pueden conectar, que otros están trabajando, son solamente Espín, Benavides y Riveros. Después, Sánchez y Daroni han mandado archivos al correo. Pero bueno, Castro ya les va a decir, voy a querer que ustedes me hagan como mapas conceptuales, yo les voy a decir la fecha y me lo dejen en la sede de Alimentos, Farmacia y Bioquímica. Yo los voy a pasar a buscar un determinado día de mañana, porque tengo entendido que ustedes a la facultad van. ¿Es así? ¿Van a la facultad para las materias prácticas? ¿Sí? Bueno, ¿qué días van ustedes usualmente? Los martes, jueves y viernes. Ahora anoto. Entonces yo les voy a avisar con tiempo, martes, jueves y viernes, qué día voy a ir a retirarlo por sede, por secretaría, digamos, y qué temas. Bueno, ahora vamos a continuar, si les parece, vamos a continuar con leche. Sí, tiene que hacer, María Paz Sánchez también tiene que hacer el mapa conceptual. Igual. Sí, sí, sí. Sí, porque si no, no tengo forma no tengo forma de evaluarlo realmente. Y estamos en el segundo semestre y, bueno, cuando queramos acordar, bueno, lo presentará después, María Paz me dirá y yo lo pasaré a buscar después por la sede, pero no, voy a querer que hagan mapas conceptuales que yo presencialmente voy a ir a buscar. En estas condiciones, por cómo vamos, no voy atrasada en contenidos, pero yo me doy cuenta, porque tengo muchos años de docente, qué alumnos más o menos, qué alumnos van leyendo un poco y estudiando un poco. Y bueno, yo les voy diciendo, no los quiero asustar con esto, pero el examen va a ser oral y solo quiero que se presenten las personas que tienen más o menos claro, no, que tienen claro el panorama. Y para tener claro el panorama tienen que estudiar, y yo por el momento veo que no más de 3 alumnos son los que han estudiado. No digan que soy una vieja chinchuda, lo hago por su bien, porque esta materia es muy importante. Yo entiendo que para ustedes es difícil, pero bueno, ya se los he dicho 20 veces o 100. Así como yo me he esforzado por hacerle los archivos para que ustedes puedan entenderlo, ustedes no tienen más que sentarse y leer y preguntar. Yo me he ofrecido a dar clases de consulta y demás. Bueno, les tiro esa inquietud. Vamos a seguir entonces con el tema de leche. ¿Lo están viendo ahí o no? No, profe, no se ve en la pantalla. Bueno, ahora lo comparto. Ahí sí. Sí, profe. Bueno, ya habíamos visto un poco de leche, habíamos dicho que tenía todos los macronutrientes, los micronutrientes, por eso es un alimento muy importante desde el punto de vista biológico. Habíamos visto que la estructura de la leche es compleja porque algunos de los nutrientes se encuentran en estado de emulsión, que sería la grasa, otros en estado de solución, como pueden ser, por ejemplo, los azúcares y algunas vitaminas, y otros
en estado coloidal, que son las proteínas. Habíamos dicho que el Código Alimentario Argentino solo reconoce con la definición de leche la leche proveniente de la vaca lechera. Para otro tipo de leche hay que aclarar. Y habíamos analizado algunos de los constituyentes, que si no me equivoco, habíamos dicho también que es un alimento altamente perecedero por 3 razones. Por tener una W muy elevado y, bueno, por tener todos los macronutrientes y los micronutrientes y por tener un pH elevado. Todo hace que sea un alimento altamente perecedero. De los constituyentes creo que habíamos analizado la grasa, que es el componente más variable, que puede oscilar entre un 3 a un 5%, y se establece que el valor mínimo es de un 3%. La grasa es la característica de la grasa, que es lo que nosotros conocemos como crema de leche cuando vamos al supermercado, se caracteriza por tener un contenido relativamente elevado de ácidos grasos saturados, de ácidos monoinsaturados, y la característica especial que tiene ácidos grasos de cadena corta, que es lo que influye para que cuando calentamos la leche se evaporen y tiene el típico, proveen el típico olor a leche. ¿Qué más habíamos dicho de la leche? Que se encuentra en forma de glóbulos grasos y que está rodeada por una membrana de fosfolípidos. Que debemos, si nosotros no sometemos a la leche a ningún tratamiento y dejáramos la leche entera, es decir, con todo su contenido de grasa, en reposo y a bajas temperaturas, ¿qué pasaría con esos glóbulos de grasa? Al ser los glóbulos de grasa de menor densidad que la leche, ascenderían a la superficie. Es por eso que vamos a ver qué método aplicamos para evitar que haya una separación de los glóbulos de grasa, que se encuentra obviamente en estado de emulsión, y que este tratamiento del que les hablo se llama homogeneización. Y habíamos comenzado a hablar de las proteínas, que se los voy a hacer lo más fácil posible. Entonces vamos a empezar de nuevo como las proteínas. ¿Qué podemos decir de las proteínas? Que se encuentran en estado coloidal. ¿Qué habíamos dicho del estado coloidal? ¿O qué vamos a ver nosotros? ¿Qué características le vamos a asignar nosotros al estado coloidal? Se caracteriza porque el tamaño de las partículas de aquellos nutrientes o de aquellas sustancias que se encuentran en estado coloidal se encuentran entre partículas muy, muy pequeñas que forman solución y partículas muy, muy grandes que forman suspensiones. Partículas muy, muy pequeñas es, por ejemplo, los azúcares, que en el caso de la leche es la lactosa. Y cuando habíamos hablado de partículas muy, muy grandes, lo vimos en el tema anterior, en el almidón, que se encuentran en estado de suspensión. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué significa estado coloidal? Me tienen que decir, es un estado que se caracteriza por el tamaño de sus partículas, que se encuentra comprendido entre las partículas muy, muy pequeñas, que son las que forman las soluciones, y las partículas muy grandes que forman el estado de suspensión. ¿Hasta ahí se entiende? Que lo que es el estado coloidal es mucho más el estado coloidal, por supuesto, pero con eso me conformo. ¿Qué vamos a decir de las proteínas de la leche? Estamos en la página 4. De las proteínas de la leche podemos decir que hay 2 grupos. Una proteína mayoritaria, que es la caseína, y luego tenemos las proteínas del suero. Esos son los 2 grandes grupos de proteínas que se encuentran en la leche. Vamos a dar las características básicas de la caseína. En el apunte dice que la caseína es una proteína conjugada de estructura muy compleja.
Cuando vimos proteínas, habíamos dicho que las podíamos clasificar en proteínas simples, que son aquellas que solo están formadas por aminoácidos, y proteínas conjugadas, que son aquellas que además de aminoácidos están unidas a alguna sustancia diferente a los aminoácidos. Eso significa proteína conjugada, y que es de estructura muy compleja, bueno, porque tiene como 4 estados, que no nos vamos a detener con eso. Entonces, es una proteína conjugada y una estructura muy compleja. ¿Qué más vamos a decir de la caseína? Para que vayan apuntando. Es estable a altas temperaturas, es decir, que no se separa. Si nosotros nos servimos sacamos leche de la heladera, leche fluida, nos servimos en un vaso, cuando la leche es genuina, es decir, que no ha sufrido alteración alguna, la caseína no se separa del resto de la leche. Para que la caseína se separe del resto de la leche, se tiene que producir una condición. Una por naturaleza, digamos, es la disminución del pH. Es decir, que se haya producido alguna alteración o alguna modificación que haya hecho que el pH de la leche haya disminuido desde su pH normal, que es 6, 6,5, hasta un pH de 4,6. Quiero saber si hasta ahí me van entendiendo. Sí, profe. Bien, entonces, una de las formas en que yo logro separar la caseína de la leche es por disminución del pH, hasta lo que se llama punto isoeléctrico de la caseína, pero bueno, lo veremos en la clase de consulta. Entonces, cuando disminuye el pH de la leche, se produce la disminución de la caseína. Vamos a imaginarnos que nosotros nos servimos un vaso de leche y ¿qué vamos a notar? Que hay un precipitado y un líquido sobrenadante. Ese precipitado, que se le llama coágulo o caseinato, representa la caseína que se ha desnaturalizado. Al desnaturalizarse, forma ese coágulo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora vamos a ver por qué se puede haber desnaturalizado. Se puede haber desnaturalizado porque yo provoqué la desnaturalización, yo la provoco, es decir, tomo leche, la pongo en un jarrito, agrego unas gotas de limón. Al agregar las gotas de limón, ¿qué va a pasar con el pH? Disminuye. Perfecto. Y si disminuye el pH, alcanzo el punto isoeléctrico y la caseína precipita. Ahora, eso es cuando yo lo he provocado. Yo he querido precipitar la caseína para hacer, por ejemplo, ricota. Pero puede ocurrir que yo me sirvo un vaso de leche y cuando me sirvo el vaso de leche, la caseína ya está precipitada. ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿O qué pasó ahí? Que hubo desarrollo de microorganismos que van a producir a partir de la lactosa, ya después lo voy a explicar, que la lactosa es el azúcar de la leche, van a utilizar la lactosa para provocar una fermentación y va a conseguirse, o el resultado de esa fermentación va a ser la formación de ácido láctico. El ácido láctico, como su nombre lo indica, es un ácido, va a producir la precipitación de la caseína. Entonces, puede ser que la precipitación sea deseada, yo agrego unas gotas de limón para que la caseína precipite, o que sea indeseada, que en ese caso, si es indeseada, ya estaremos hablando de una alteración. ¿Por qué digo una alteración? Porque hubo desarrollo de microorganismos
quizás estuvo ese sachet de leche que abrimos, ese sachet de leche estuvo mucho tiempo en heladera. Esto permitió que haya desarrollo de bacterias que son propias de la leche, como las bacterias lácticas. Estas bacterias lácticas van a actuar sobre la lactosa, que es el azúcar natural de la leche, la van a transformar con producción de ácido láctico. Entonces el orden sería lactosa en presencia de microorganismos, transformación de la lactosa en ácido láctico. La presencia de ácido láctico produce disminución del pH. Esta disminución del pH provoca la precipitación de la caseína. Si alguien no lo entiende, lo vuelvo a repetir, porque son muchas palabras juntas, pero a mí me interesa. No que se las aprendan de memoria, sino que ustedes vean la lógica de esto. Si no han entendido un poco la lógica o la secuencia de esto, lo vuelvo a explicar. ¿Puedo volver a explicarlo, profe? ¿Puede volver a explicarlo, porfa? Sí, les voy a explicar qué es lo que entendemos por leche cortada. Yo acá le he puesto qué entendemos por leche cortada. Cuando yo digo una leche está cortada, ¿qué significa? Vamos a imaginarnos en un vaso que nos servimos leche. Entonces, ¿qué estado caracteriza a la leche cortada? Nosotros vamos a ver en la leche cortada un precipitado y un líquido sobrenadante. ¿Lo visualizan? Sí, Que es la profe. leche. Perfecto. Entonces, ese precipitado es la caseína. ¿Qué es la caseína? La proteína más importante de la leche. Ese es el precipitado, que le llamamos caseinato. Ese es el precipitado. Y a su vez hay un líquido sobrenadante. Lo visualizan, digamos. Sí, profe. Bien, ese líquido sobrenadante son las otras proteínas, no la caseína, sino lo que llamamos las proteínas del suero. Entonces, a ese líquido sobrenadante está representado por las proteínas del suero. Ahora, ¿cómo logro yo o qué pasó para que la leche se corte? No tiene no es mágico esto de que la leche se corta. La leche se puede cortar, digamos, por dos razones. Una es voluntaria. Yo quiero que la leche se corte porque con ese precipitado o con ese caseinato quiero utilizarlo para, qué sé yo, procesarlo y hacer ricota. Entonces, cuando de forma voluntaria yo quiero que la leche se corte, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a entibiar la leche, voy a agregar unas gotitas de limón. Al agregar las gotitas de limón, estoy disminuyendo el pH. Entonces el pH va a pasar de 6,6, que es el pH de la leche genuina, a un pH de 4,6, que es el pH que necesita la caseína para precipitar. Eso es cuando yo voluntariamente decido precipitar la caseína. Quiero saber si hasta ahí lo entienden. Sí, ahora sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando yo quiero precipitar la caseína de forma voluntaria, pero puede ocurrir que yo no quiera precipitar la caseína. Yo simplemente me quiero servir un vaso de leche. Me sirvo el vaso de leche y me encuentro con la sorpresa que hay un precipitado de caseína y hay un sobrenadante que son las proteínas del suero. Entonces acá ya no estamos hablando de una precipitación voluntaria de la caseína. Acá, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó, para que explique este precipitado de caseína y ese suero sobrenadante. ¿Qué pasó? Puede ser o que la leche no estuvo bien tratada tecnológicamente, o que esa leche yo la abrí hace 15 días, la dejé en heladera y hubo desarrollo de microorganismos propios de la leche
que los microorganismos propios de la leche reciben el nombre de bacterias lácticas, entonces esas bacterias lácticas han tenido tiempo y nutrientes para desarrollarse. Han utilizado la lactosa, que es el azúcar de la leche, y la han transformado en ácido láctico. Entonces, las bacterias propias de la leche que reciben el nombre de bacterias lácticas han utilizado la lactosa, que es el azúcar propio de la leche, y la han transformado en ácido láctico. Ese ácido láctico obtenido por desarrollo microbiano ha producido un descenso de pH hasta alcanzar el punto iseléctrico, o disminuyó el pH de 6,6 a 4,6. Entonces, la caseína se separó. ¿Se entiende? Ahora sí, profe, gracias. Bien. Entonces tenemos dos formas. Una voluntaria, que es por agregado de limón directamente, u otro ácido. Logro la precipitación, y otra es como consecuencia de una leche alterada. Desarrollo de microorganismos, actúan sobre la lactosa se transforma en ácido láctico disminuye el pH, y al disminuir el pH precipita la caseína en forma de coágulo o de caseinato. Esa es la leche cortada, ¿sí? Y cuando veamos un poco la elaboración de queso, también hay otra forma. Hasta ahí sería leche cortada por acidez, por disminución de acidez. También hay otra forma de cortar la leche, teniendo en cuenta que estamos hablando de proteínas. Entonces, también podemos cortar la leche, que esto lo vamos a ver cuando veamos elaboración de queso, utilizando enzimas. ¿Cómo se llamarán las enzimas que actúan sobre las proteínas? ¿Proteasas? Perfecto. Entonces también podemos utilizar proteasas que van a producir la precipitación de la caseína. Para redondearles, entonces, la caseína puede precipitar de dos maneras: por medio ácido o por medio enzimático. Por medio ácido, por agregado de ácidos, o por alteración de la leche, desarrollo microbiano. Y otra forma voluntaria que tenemos de precipitar la caseína voluntaria es utilizando proteasas. ¿Se entiende? Si no, se lo vuelvo a explicar. Yo sí entendí, profe. ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, y que entonces estamos hablando hasta acá del precipitado, que es el caseinato, pero por otro lado tenemos un líquido sobrenadante, que a eso le vamos a llamar proteínas del suero. Solamente eso me interesa, que si son diferentes fracciones y demás, no. Entonces tenemos el caseinato que precipitó, y por otro lado las proteínas del suero, que son líquidas y se encuentran como líquido sobrenadante. Entonces dice, las proteínas del suero son aquellas que quedan portadispersas cuando precipita la caseína a pH 4,6. Que tampoco son atacadas por las enzimas. Entonces, ¿qué característica tiene la caseína? La caseína puede precipitar por medio ácido o por proteasas, mientras que las proteínas del suero no son modificadas ni por las proteasas ni por descenso de pH. ¿Les queda claro o lo vuelvo a explicar? Ahora está claro, profe. Bien, entonces si nos vamos un poquito al grafiquito que está más arriba, decimos proteínas. Caseína, proteína mayoritaria, y por otro lado, proteínas del suero. De la caseína, ¿qué voy a decir yo? Hacemos un repaso. Es termoestable, es decir, que por altas temperaturas